¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Mata Ote Rapa Nui. Esta vez estamos con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bien acá, agotada un poco. Ha sido una agenda apretada, pero muy bonita, y hemos recibido un gran afecto de la comunidad y sobre todo de las mujeres de la isla. Ya vamos a hablar sobre la llegada de Cernamec acá a Rapa Nui, pero antes hablemos un poco de la actualidad nacional, porque esta semana fue presentado el proyecto de ley de aborto. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto y qué es lo que va a impulsar el gobierno ahí en el Congreso? Bueno, esta semana fue presentado, se ingresa el proyecto, se da cuenta este lunes próximo y ahí comienza su tramitación. El valor que tiene este proyecto es permitir un debate democrático y, por cierto, representa para la coalición gobernante, para nuestro presidente Gabriel Boric, cumplir con un compromiso que asumimos en el programa de gobierno y que, por cierto, se refrendó el año pasado en la cuenta pública, donde se anunció la presentación del proyecto tras un trámite de modificación de uno de los reglamentos de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el reglamento de objeción de conciencia, que fue ya tramitado y tiene toma de razón a contar del 23 de mayo, recién si nos puede dar unas luces de este proyecto, las semanas donde ustedes están proponiendo que se pueda interrumpir un embarazo, ¿cuáles son como las aristas de este proyecto? Bueno, este proyecto plantea la interrupción del embarazo sin causal a todo evento por decisión de la mujer, haciéndose cargo de la necesidad de no criminalizar un problema que hoy día tenemos, donde las mujeres se hacen abortos ante situaciones complejas que tienen que ver con la vida y su proyecto de vida y sus dificultades de tener y proyectar una vida familiar, un embarazo que llegue a término. Y eso es una situación compleja, es una situación que las mujeres no buscan, nadie se embaraza para abortar. Es un debate legítimo y, por cierto, creemos que es también un debate que tiene que hacerse con altura de miras y mirando también la experiencia comparada, y ese es un tema que ha sido parte del análisis de las organizaciones de la sociedad civil que han participado en la etapa prelegislativa de esta iniciativa, llegándose a una definición por parte del gobierno de presentar un proyecto que plantea la posibilidad de aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo, replicando finalmente la regulación de varios países. En particular se ha dado a conocer la legislación alemana. Súper, ese es como al final el modelo, claro, que eligieron. Esa es la definición que se eligió en definitiva, replicar aquello. Entremos de lleno a su visita acá a Rapa Nui, si le parece. Ya, la llegada de Cernamec sí. a Rapa Nui. Hay cifras que son bien graves en los últimos 3 años, las 1000 denuncias por delitos violentos, casi el 32% es de violencia intrafamiliar. ¿Estas cifras son altas si uno las compara a nivel nacional? Son altas en sí mismo, sin perjuicio de que hay que analizar más información de aquello, pero también coincide con la percepción de quienes han tocado la puerta del Estado, en particular del Gobierno, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en los últimos años, solicitando el reingreso o el retorno de la oferta programática de Cernamec en la isla, particularmente para violencia, pero digamos de este tipo, pero también para otras violencias, y por eso hemos vuelto. No es una cuestión que fue fácil, porque para eso hay que tener recursos. Se nos planteó el primer año que llegamos al gobierno, se nos hizo ver que habían compromisos asumidos en administraciones anteriores, particularmente tras la consulta indígena realizada el 2021, y ahí había una serie de compromisos que tuvimos que viabilizar presupuestariamente. Veníamos saliendo de una pandemia, por ende los presupuestos fiscales tenían estrechez, y logramos poder concretar
este año y está asegurada la continuidad para años siguientes. Se trata de una oferta programática que tiene varios programas con resolución favorable reciente, rediseñados en el sistema de evaluación de oferta programática que tiene el Estado. Por ende, es una oferta permanente, que quiere decir que lo que hoy día avanzamos acá se va a mantener en el tiempo o crecerá. En concreto, para que la gente pueda ver cuál va a ser la diferencia, porque también lo preguntaban algunas autoridades acá de la isla, ¿qué en concreto va a ser el trabajo que van a realizar ustedes con este Centro de la Mujer y qué beneficios van a haber también para las mujeres con la llegada de Cername acá a Rapa Nui? Son 5 programas. ¿Ya? Es un programa, en primer lugar, de prevención, el programa de prevención en violencias de género, que es un programa que está destinado a la prevención a partir del trabajo con organizaciones de la sociedad civil en una vasta, digamos, rango etario. ¿Ya? Entonces pueden entrar organizaciones de todo tipo, de vecinales, locales, de mujeres, de estudiantiles, etcétera, de la comunidad. Está también el programa de atención inicial, que fundamentalmente se conoce como Casa de la Mujer, donde se atienden las situaciones más comunes de violencia que no requieren atención especializada. Se da orientación también ahí, y también está luego digamos, el paso siguiente es el programa de recuperación de autonomías que denominamos, donde ahí lo que se hace es abordar violencias que necesitan una atención más integral, especializada, ¿ya? Y se hace a través finalmente de una intervención donde tienen que interactuar trabajadora social, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, y también la atención o apoyo jurídico, ¿ya? En el caso que se requiera. ¿Ya? Esos son los 3 programas de violencia, ¿ya? Que son parte de la oferta nacional que tiene Cername, rediseñado hace 2 años, ¿ya? Con orientaciones o acogiendo orientaciones técnicas de organismos internacionales, de Contraloría General de la República, del mismo sistema de evaluación de programas sociales. Por ende, son programas potentes, recién instalados, que ya tienen un año de aplicación en otros lugares del país. Tema importante ahí que a destacar el tema de la judicialización, de seguir, tener una asistencia judicial para las personas. Eso es algo que no estaba antes, entiendo. Sí, no estaba antes, y eso sí, eso está en los programas que se instalan en la isla, en Rapa Nui. Va a tener un apoyo local con una abogada que va a estar acá en la región, pero también va a tener una supervisión desde el continente, producto de que también se necesita siempre transferir competencias, estar un poquito también recogiendo también experiencia que se ha ido levantando en este tipo de abordajes en el mismo programa en otras realidades. ¿Qué otros temas más tienen como de beneficio la llegada de Cername? Y tenemos otros 2 programas que son súper importantes, porque con el programa de violencia atendemos un tema crítico, que es lo que ocurre con las mujeres que sufren violencia, cómo son atendidas, ¿ya? Cómo es prevenida también la violencia. Pero también se necesita que las mujeres tengan o recuperen o finalmente se les entreguen elementos que atiendan en las condiciones de autonomía económica que muchas veces las hacen estar sometidas a violencia. Si una mujer no tiene autonomía económica, probablemente no va a salir del círculo donde recibe violencia. Por ende, para poder salir de esa violencia necesita también, digamos, programas que aporten a lograr esa autonomía. Y se van a desplegar en la isla 2 programas muy queridos por las mujeres en Chile. Uno es el programa de 4 a 7, que permite a las mujeres tener un apoyo para los cuidados de hijos e hijas menores, mayores de 6 años y menores de 13 años, y hasta 13 años, ¿ya? En la extensión
siguiente a la salida del colegio. Que salen del colegio. ¿Ya? Entonces, por eso se llama de 4 a 7. ¿Ya? Varía dependiendo de la salida, si no es de 4, en fin. Lo concreto es que lo que hace eso es darle la posibilidad a esas madres que puedan finalmente tomar un trabajo y cumplir con las jornadas laborales de esos trabajos, ¿no? También ese programa tiene un componente de aportar a lograr autonomía, también a buscar y a empoderarse para poder aspirar a tener trabajo o tener un trabajo dependiente o trabajo autónomo. Y también, por último, está el quinto programa, que es el programa Mujer Emprende, que es un programa destinado también a favorecer la autonomía económica de las mujeres. Entonces, ya son 5 programas. Estos 5 programas no están en todas las comunas de Chile. Van a estar en la isla, por ende es súper potente digamos, la reinstalación de Cernamec en la isla. O sea, pero llega con 5 programas. ¿Y esos programas están operativos desde cuándo? ¿Ya desde ahora que se inaugura este Centro de la Mujer? ¿O esto va a ser algo paulatino? Están suscritos los convenios, los de violencia están ya identificados el lugar donde va a operar. De hecho, lo acabamos de inaugurar el día miércoles. Una inauguración hermosa que fue muy valorada por quienes estuvieron y pudieron compartir ese hito. Fue masivo, había muchas personas y se dio cuenta en esa inauguración que ya hay un equipo que está casi completo. Ya creo que faltan 3 personas para contratar y para que esté en su totalidad. Durante lo que viene, que es el mes de junio, va a ser este equipo apoyado para hacer inducción, para poder estar bien, digamos, adiestrado y con todos los elementos de conocimiento de las orientaciones técnicas que rigen a estos programas. Hay 3 orientaciones técnicas, 1 por cada programa: prevención, atención inicial y recuperación de la autonomía. Y esperamos que esté operativo en julio, ¿ya? Si es antes... La red de los 5 programas. Los 3 programas de violencia. Respecto al programa de 4 a 7 y 4 y el de Mujer Emprende, también esperamos que esté en el segundo semestre. O sea, ya a fin de año debería estar esto bien robusto, ya funcionando de una manera... Sí, es totalmente operativo. Y por cierto, una vez que están operativos también se empieza a trabajar ya en la continuidad para el año 2026, cuyos recursos están asegurados porque los estamos incorporando en el presupuesto del 2026 en lo que es el GEO, que se llama digamos, en aquella parte que está asegurada. ¿Ya? Súper. Subsecretaria, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Le vamos a dar un espacio para que usted se pueda dirigir a la comunidad y tiene su cámara para que pueda darle este mensaje y también darle la bienvenida a usted como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Cernamec acá a Arapano. Bueno, el mensaje más importante es que para el gobierno ha sido una decisión querida, digamos, volver a la isla, volver a Rapa Nui con la oferta programática de Cernamec. Todo lo que se ha hecho en este gobierno en favor de las mujeres y en particular de la atención, la sanción y digamos, la protección a las mujeres que sufren violencia de género es parte como del alma del gobierno. Bueno, para nuestro ministerio también es como lo más emblemático que hacemos. Nos ocupamos de todas las violencias, por cierto, pero en lo que atañe a la oferta programática de Cernamec le tenemos mucho cariño porque es parte de la historia de la institucionalidad y por ende estamos muy orgullosas de los equipos que trabajaron. Estamos muy también contentas que se hayan articulado de la manera que lo han hecho con las organizaciones de la isla. También estamos muy agradecidas de el temple y la insistencia ya de mujeres de la isla que nos tocaron las puertas al inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric para que retornara esa oferta a la isla. Por cierto, con muchas más soluciones para la vida de las mujeres que lo que antes se había dado, porque el proceso de consulta indígena les permitió
mirarse y ver todas sus necesidades. Por cierto, el retorno tiene que ser un retorno que satisfaga también las expectativas de que los programas consideren un enfoque de pertinencia intercultural, ¿ya? Pero ese desafío es un desafío que va a ir de la mano también con los equipos que están ya instalados y se van a seguir instalando, donde existen en su gran mayoría personas Rapa Nui que están también orientadas a darles enfoque. Ya acá nosotros hemos venido a escuchar también a la comunidad y nos vamos con esa gran convicción de la necesidad de darle a esta bajada programática un enfoque intercultural para el cual está el programa también diseñado. Le agradecemos, subsecretaria, por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda súper apretada, así que muchas gracias por estar acá en el canal Mata Ote Rapa Nui. Sí, gracias. Perdonen a veces tal vez la baja intensidad del mensaje en términos de energía, pero estamos con mucha actividad y bueno, estamos prontas a almorzar y tal vez tenemos un poco de hambre. Que estén muy bien, subsecretaria. Gracias. Y con eso ponemos fin a una nueva entrevista del domingo en su canal Mata Ote Rapa Nui. Que estén muy bien.